el documento de diagnosis y alcance del Plan Andaluz de Acción por el Clima. El documento de diagnosis y alcance del PAC es el documento base que hemos elaborado como primer borrador del plan, centrado en el contenido de su diagnóstico y sobre el que se ha organizado este taller de participación. Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2018 de Cambio Climático de Andalucía, se trabaja intensamente en el desarrollo reglamentario de sus mandatos, siendo uno de los principales el PAC, y que constituirá el Instrumento General de Planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático. La Ley de Cambio Climático de Andalucía establece el contenido mínimo del PAC, que será el documento estratégico superior de planificación en esta materia, con horizonte temporal 2030 y del cual se derivarán los 3 documentos programáticos en materia de mitigación y transición energética, adaptación y comunicación-participación. Por otro lado, la ley tiene como principios rectores la participación pública e información ciudadana y la gobernanza, creando para ello 2 estructuras de máximo nivel: la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático para colaboración y coordinación entre consejerías, constituida el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y el Consejo Andaluz del Clima, cuyo fin es actuar como órgano de participación ciudadana y cuyo decreto de aprobación se someterá a información pública en breve. El proceso de elaboración del PAC, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cambio Climático de Andalucía y en su acuerdo de formulación, corresponde al esquema más ambicioso para aprobación de una planificación en la Junta de Andalucía, coherente con la magnitud, complejidad y horizontalidad de esta planificación. Sí, al proceso de elaboración técnica del plan se acompañan en paralelo distintas tramitaciones para su aprobación como decreto y que corresponden a procedimientos como plan con incidencia sobre ordenación del territorio, la evaluación de su impacto sobre la salud o su evaluación ambiental estratégica. En cuanto a su tramitación como decreto, iniciada a principios de este año con el acuerdo de Consejo de Gobierno para su formulación, se han realizado las consultas públicas previas, que se vieron afectadas por la paralización de plazos administrativos debido al estado de alarma y que concluyeron el pasado 22 de mayo con un total de 78 aportaciones recibidas. Para la elaboración del documento técnico del PAC es fundamental la participación y acciones de colaboración y gobernanza, siendo indispensable además un planteamiento alineado con el marco normativo y de planificación existente. El asesoramiento experto externo es clave y prueba de ello es el estudio en marcha sobre la coherencia externa del PAC con su contexto y el asesoramiento en materia de planificación estratégica desde el área de evaluación de políticas públicas del IAP. Por otro lado, se han elaborado los escenarios de cambio climático, base para el PAC, y se ha apostado por ir un paso más allá, poniendo a disposición pública un visor, herramienta web, para que cualquier persona interesada pueda obtener información en este tema. Y todo este proceso ha dado lugar a la confección del documento de diagnosis y alcance del PAC. El documento de diagnosis y alcance del PAC se ha elaborado con 2 finalidades principales: tener un documento técnico con el que realizar desde fases tempranas una participación efectiva y avanzar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica al constituirse como documento de inicio. El índice del documento de diagnosis y alcance del PAC tiene 8 apartados. En el primero se describe el procedimiento de elaboración. En el segundo se definen la misión, visión y valores del PAC. En el tercero se describe el marco de referencia. Y el cuarto contiene el diagnóstico, desagregado para los ámbitos de la mitigación, adaptación y comunicación. En los apartados 5, 6, 7 y 8 se establece el alcance en materia de objetivos, líneas estratégicas, contenidos transversales y sistema de evaluación y seguimiento que tendrá el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Hacemos un repaso por los principales contenidos, con especial atención a los apartados de diagnóstico. En el proceso de análisis y redacción del documento se han tenido en cuenta como marco de referencia los acuerdos internacionales, entre los que destaca por su importancia el Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y por supuesto tanto el marco normativo como las principales planificaciones concurrentes a nivel europeo, nacional y andaluz. El diagnóstico en materia de mitigación pone de manifiesto que las emisiones per cápita de Andalucía presentan una tendencia a la baja en los últimos 12 años y que nuestra región se mantiene en niveles de emisión inferiores a los de España y Europa. Otro factor importante es que desde el año 2000 ha aumentado de forma sostenida la eficiencia en términos de emisiones de CO2 por unidad de PIB, reduciéndose casi a la mitad el valor de este índice, lo que demuestra un desacoplamiento entre el nivel de emisiones y el crecimiento económico.
En relación con la distribución y evolución de las emisiones entre las distintas áreas estratégicas de mitigación definidas en la Ley de Cambio Climático, se puede ver cómo las áreas de transporte y agricultura han aumentado sus emisiones, mientras que las áreas de industria, comercio, turismo y administraciones públicas las han reducido. Por último, y como contrapartida a los sectores emisores, Andalucía cuenta con una importante capacidad de fijación de carbono a través de las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Se puede observar cómo la mayoría de los municipios de Andalucía presentan un saldo negativo en términos de emisiones en relación con estas actividades. En materia de energía, la economía andaluza presenta en los últimos años una tendencia de aumento de la eficiencia energética. Aunque esta tendencia también es seguida a nivel nacional, Andalucía partía de una situación más desfavorable y hemos conseguido reducir la intensidad energética para converger con la media española. El diagnóstico de adaptación se inicia con el análisis de estudios de vulnerabilidad de la zona mediterránea. A una escala andaluza, los trabajos de diagnóstico están basados en los escenarios climáticos regionales desarrollados por la REDIAM a partir de los escenarios del quinto informe del IPCC. Se han analizado 14 variables climáticas. Se ha realizado una evaluación cualitativa de los impactos identificados en la Ley de Cambio Climático y de su relación con las áreas estratégicas en materia de adaptación. Se ha construido una matriz en la que para cada impacto se muestra a través de una gradación de color cómo de alta es su afección a cada área y se ha confeccionado una lista ordenada de los impactos por prioridades de actuación. El diagnóstico de adaptación también incluye un análisis de cuáles serían las líneas estratégicas con un mayor potencial de actuación, fruto del análisis de la Estrategia Europea de Adaptación y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, recientemente revisado. En materia de comunicación, el diagnóstico realizado se ha centrado en estudiar el nivel de sensibilización de la ciudadanía andaluza a partir de los datos del Ecobarómetro de 2018. Algo más de la mitad de la población andaluza considera el cambio climático como uno de los dos problemas medioambientales más importantes del planeta, y casi un tercio lo cita como el más importante. Por último, el diagnóstico analiza las principales acciones climáticas en materia de I+D+I en Andalucía. El marco de estas políticas lo constituyen el PAIDI, la RIS3 de Andalucía y la participación en asociaciones y proyectos internacionales con financiación europea, principalmente los programas H2020, LIFE y Cooperación Territorial Europea. En relación con la definición de los objetivos para los distintos ámbitos de actuación, el documento de diagnosis y alcance del PAC establece que irán en línea con los establecidos por la Ley de Cambio Climático para cada uno de ellos, aunque se tendrán en consideración las modificaciones de las condiciones de contorno introducidas con la adopción del Pacto Verde Europeo. Bienvenidos, pues, al equipo de personas que estamos trabajando para conseguir la mejor elaboración del Plan Andaluz de Acción por el Clima para Andalucía. Contamos contigo. Muchas gracias por vuestra atención.